Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Vanessa Milagros Alfaro Mendoza. Este programa se denomina Mundo Jurídico y el día de hoy hablaremos, como todos los viernes a la 1 de la tarde, sobre casos de hostigamiento. Hemos titulado así el programa porque lo que se pretende a través de esta plataforma virtual es conocer, analizar y apreciar en toda su dimensión el contenido de este reglamento en torno a la ley sobre hostigamiento sexual laboral. De pronto, de un tiempo a esta parte, ciertas situaciones que encontramos jocosas o que se hacían en son de broma o que no tenían ninguna trascendencia ni relevancia para el derecho, ahora la tienen. Si se ha emitido este reglamento en torno a lo que se debe entender por hostigamiento sexual laboral, tendríamos que preguntarnos ¿qué cosa es hostigar? ¿Qué es el hostigamiento? ¿Quién tiene ciertas características para desplegar actos de hostigamiento? ¿Y qué cosas se tendría entonces que definir respecto a aquellos que reciben estos actos de hostigamiento? ¿Cualquiera hostiga? Esas preguntas son las que vamos a tratar de dar respuesta esta tarde. Remitiéndonos en principio a lo que indica la norma. Los actos de hostigamiento, para empezar, se denominan aquellos actos que se traducen en una forma de violencia. ¿Por qué una forma de violencia? Porque es una actuación desplegada por una persona la cual, independientemente que sea o no de recibo, que sea o no del agrado de la persona a la cual se está dirigiendo, se está realizando una conducta que tenga una connotación sexual o que se trate finalmente de un comentario sexista. Esta tarde vamos a detenernos sobre lo que debería entenderse por una conducta de naturaleza sexual. ¿Qué cosa es una conducta de naturaleza sexual? Es aquella que realiza un hombre o una mujer en la cual se ejecutan actos físicos, verbales, no verbales, gestuales, pero que tienen una connotación sexual. Rozar a una persona, tocarla, de pronto rozarla con tu cuerpo, de pronto hacerle bromas en doble sentido, de pronto hacer gesticulaciones respecto a prácticas sexuales, que como todos sabemos son espacios o situaciones que pueden darse en una relación laboral y que hasta hace poco no pasaban de la valla de lo jocoso o de la burla. De pronto también miradas lascivas, miradas al cuerpo de una persona, una mirada fija que se da de manera prolongada, reiterativa y sobre una parte específica de su cuerpo. Una conducta en la cual la persona que realiza esta mirada no tiene ningún tipo de intención de comunicar, de hacer efectiva una mención sobre algún aspecto de la productividad que se tiene que compartir día a día con la persona que recibe la mirada lasciva, pero que finalmente lo ejecuta, y lo ejecuta sin medir y sin apreciar que de pronto esta interacción extraña y unilateral desplegada por el presunto acosador a la presunta víctima podría dar una interpretación de una conducta sexual. También la norma indica expresamente lo que se denomina la exposición a material pornográfico. En esto tendríamos que tener una atención específica. Es claro y es sabido por todos de que tras la explosión en el empleo de las redes sociales
sea Facebook, sea WhatsApp, sea Twitter o el Instagram, las personas crean grupos para compartir contenido o información. Información que también puede tener connotación sexual o explícita y abiertamente contenido pornográfico. Y si esto es remitido y compartido de manera, hasta podríamos decirlo, unilateral o reiterada a una persona o a un trabajador, una trabajadora o una persona con la cual tú compartes un espacio en tu ámbito laboral, podría tomarse también como un caso de hostigamiento sexual. Porque lo que reprime aquí el reglamento es que estas actuaciones, este despliegue de conductas ya no se realicen. Ya no se realicen. Recordemos y identifiquemos el espacio en el cual se está dando esta normativa. No solamente en centros de trabajo, sino también en centros de formación. Hablamos de centros educativos, hablamos de instituciones de formación de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, entidades públicas o entidades privadas. Desde el momento que una persona ingresa a uno de estos recintos hasta el retiro del mismo, lo que se comparte en ese ámbito es una serie de actividades con un objetivo específico: la productividad y la realización de actos conjuntos para poder llevar a cabo una planificación, sea mensual, sea anual, y con metas específicas y trazadas para los objetivos empresariales o de las entidades públicas a las cuales está dirigido este reglamento. Si vemos este contexto y apreciamos entonces cuál es la naturaleza de estas relaciones interpersonales que comparten los trabajadores, los colaboradores o los empleados de una entidad, sea pública o privada, se advierte entonces que no hay espacio para compartir este tipo de material. Y hacerlo hasta hace poco de manera habitual significa ahora que podría configurarse como un claro caso de hostigamiento sexual, ya que cualquier persona a la cual se sienta afectada por ello podría interponer tranquilamente una denuncia de ese tipo, sea ante el delegado, cuando es una entidad, una empresa privada de menos de 20 trabajadores, o a la entidad de recursos humanos para que a su vez se pueda aperturar una investigación en el comité de intervención para prevenir o sancionar el hostigamiento sexual. Queda claro entonces que también, si estamos apreciando que la remisión de material pornográfico podría constituirse como un caso de hostigamiento sexual, el contacto virtual también lo puede ser. Los mensajes o la remisión de información que no tenga una connotación laboral o que vaya más allá de este aspecto que tenga que ver con los objetivos trazados de la empresa o de la entidad pública y que se aprecie a través de ellos una connotación sexual o una preferencia, algún aspecto de la persona a la cual se le está dirigiendo, también está claramente situándose un supuesto de hostigamiento. Pero ahora bien, entendamos una cosa, y esto tiene que ver también con lo que ha indicado el reglamento sobre ello. El hostigamiento como una forma de violencia y en una manifestación como una conducta de naturaleza sexual, que ya hemos indicado diversos supuestos, o también la mención de una conducta sexista, son situaciones en las cuales claramente se dan episodios de hostigamiento. Hay otras formas que también se dan y que también han sido mencionadas en la ley.
Por ejemplo, dar una promesa de beneficios o de favorecimiento a una persona, sea hombre o mujer, a cambio de algún favor sexual al respecto. Eso también es un tema de hostigamiento. O el hecho de decirle a una persona que acceda a la solicitud que se les está indicando, o que en todo caso va a tener que sufrir las consecuencias negativas, las represalias o actos hostiles producto del rechazo que se tenga de esta preferencia o a esta solicitud que le está formulando. ¿Estamos entonces frente a un caso de hostigamiento? También. Lo que indica, a su vez, también la ley es que se habla y se desarrolla un concepto sobre el tema de un ambiente hostil. Y precisamente por esa razón se creó el reglamento y la ley. Porque desde el momento que una persona es víctima de hostigamiento, el lugar al cual tú tienes que asistir todos los días o la persona con la cual tienes que interactuar, producto de tu trabajo, ya no es igual. Ya la situación, las condiciones han sido trastocadas. No estamos entonces frente a un aspecto que no tenga trascendencia. No habrá tenido trascendencia para aquellos que lo practicaban, pero siempre tuvo trascendencia para las víctimas. Y lo que hace aquí la ley y a su vez el reglamento es advertir que claramente podemos encontrarnos frente a una afectación psicosocial. Una afectación psicosocial. Tal vez por esa razón hay muchas personas que de pronto bajaban su productividad, no rendían como antes, tenían un malestar estomacal sin mayor explicación al respecto, o una manifestación corporal de alguna molestia que no tenía razón de ser. Tantas preguntas y respuestas que de pronto ahora, a través de un procedimiento, a través de una investigación, sí se va a poder saber. Antes no había un espacio para ello, porque no había un procedimiento instaurado para poder dilucidar ese tipo de información. Pues bien, ya hemos indicado entonces que el hostigamiento, número 1, es una forma de violencia. Número 2, se trata de una conducta sexista. El segundo supuesto también es que se trate de comentarios sexistas, que eso también lo vamos a desarrollar en una edición posterior. Debo también recalcar de que no tiene mayor trascendencia para la normativa si la conducta desplegada por el presunto hostigador era una acción deseada o no deseada por la persona contra la que se dirige. Ahora bien, pasemos entonces a definir o enmarcar este aspecto sobre el tema de las características que conlleva la creación de un ambiente específico en el cual se lleva a cabo los actos de hostigamiento. El reglamento indica que hay 3 características en ese ambiente que se generan producto de los actos de hostigamiento. Hablamos del ambiente intimidatorio, de un ambiente hostil o de un ambiente humillante. ¿Qué podríamos entender por un ambiente intimidatorio, hostil o humillante? Intimidatorio es aquel espacio en el cual tú no puedes realizar tus actos con toda la libertad y espontaneidad que quisieras, porque el temor a alguna represalia está presente. Porque
se merma tu capacidad de decisión y de actuación unilateral de una manera tranquila y voluntaria, ya que estás sujeto a algún tema de reparos a lo que podría hacer o decir un tercero. No puedes usar falda a la oficina en la que tú vas porque sabes que te van a mirar las piernas, porque sabes que te van a piropear, porque sabes que van a hacerse gesticulaciones extrañas, porque así nadie te haya pedido alguna solicitud de opinión sobre el cuerpo de esa persona, lo manifiestas, lo dices. No importa si ha sido reiterado o no. Pero este es un ambiente, por ejemplo, claramente intimidatorio. Te sientes reducido en tu capacidad y en las condiciones por las cuales tú puedas desarrollar tu personalidad sin mayor inconveniente. Me voy a detener aquí también a otros supuestos que tienen que también tener en cuenta todas las personas que nos están acompañando en esta tarde a través del enlace en vivo. Que un hombre o una mujer tenga una expresión de género diferente a su sexo o a su identidad no significa que el resto de trabajadores o de compañeros laborales tengan que atacar, burlarse o hacer mención o mella de su sexualidad. ¿Eso también sería hostigamiento? Si estamos hablando de actos o comentarios sexistas que se refieren a cómo debería vestirse, a cómo debería hablar, a cómo debería caminar, a cómo debería ser, de acuerdo a un estereotipo específico, claro, en el despliegue de su sexualidad, esto definitivamente sí podría calzar tranquilamente en un tema de hostigamiento y generaría un ambiente intimidatorio para la persona, porque se siente hostigada de toda esta actuación que no va a ser más ni respaldada ni dejada de lado por la normativa ni por el ordenamiento jurídico. ¿Qué se entiende entonces también por ambiente hostil? Un ambiente hostil, por ejemplo, es un lugar donde el cual no te hablen el resto de tus compañeros, porque hay ciertos aspectos de tu forma de vestir, de actuar o de ser que no les agrada o que tienen una connotación respecto a alguna expresión de corte sexual. Y esta hostilidad puede llevarse a algún maltrato verbal o tal vez porque no accediste a lo que algún superior o compañero quiso y en forma de solidaridad apoyan a esta persona cual supuestamente ha sido rechazada y simplemente ya no eres más bienvenido o bienvenida en cualquier forma espontánea de compartir socialmente en el ambiente laboral. Se da entonces un contexto hostil. Hemos hablado de un ambiente intimidatorio. Hemos reseñado de alguna manera lo que sería un ambiente hostil. ¿Qué sería entonces un ambiente humillante? Un ambiente humillante es un lugar, por ejemplo, que en tu centro de trabajo se esté siendo objeto de burla o de comentarios sexistas. Tu despliegue o tu personalidad o la expresión que tú tengas de tu personalidad.
Un ambiente humillante puede ser, por ejemplo, que una señorita de senos grandes tenga que ser sujeto de mofa, de sorna, por la blusa que lleva, por las bromas de doble sentido que se le hacen. Y esta conducta es legitimada por el resto de personas, sea hombres o sea mujeres. Entonces tu cuerpo y tu apariencia se convierten en un centro de atención. No es el propósito por el cual esas personas van a ese centro de trabajo, pero se convierte en el centro de atención de un conjunto de expresiones en las cuales el rechazo, la burla, la sorna es lo que está en juego y es lo que se manifiesta. Uno de los pilares que indica este reglamento sobre el tema de hostigamiento sexual laboral es el tema de la dignidad. Y la dignidad es aquel respeto que se tiene por sí mismo y por las demás personas. Es un principio político. Es el basamento de todo Estado democrático. Si el día de hoy consideramos o creemos o sostenemos para enero 2020 de que hay personas a las que sí se puede hostigar y a las que no, debo indicarles que esa es una práctica abiertamente discriminatoria. Y eso no es reconciliable con nuestro ordenamiento jurídico y eso hasta linda con una actuación delictiva. Porque recortar derechos o desconocer derechos a ciertas personas por ser diferentes o porque no encajan en el estereotipo de género que se adopta de cómo debería ser un hombre y cómo debería ser una mujer, no es una práctica que esté al día de hoy resguardada, respaldada o protegida por nuestro ordenamiento jurídico. Con lo que se está advirtiendo con la publicación de este reglamento es un cambio, pero un cambio que sabemos, la ley es solamente una respuesta a la realidad in situ que vivimos en el día a día. ¿Y esta realidad en qué se fundamenta? Y esa es una de las interrogantes también que queríamos tratar hoy día por la tarde. ¿Cuál es la causa del hostigamiento? ¿Por qué existe? ¿Por qué hay personas que sí consideran que pueden hostigar? ¿O que esto es algo normal? ¿O que el despliegue de estas conductas no tiene mayor trascendencia? ¿Cuál es el origen del hostigamiento? Muy aparte del desarrollo legal que le ha dado tanto el reglamento como la ley 27942, debemos recordar que el origen de esto, del hostigamiento, es una sensación de poder. Porque hay personas que por tener cierta sensación de poder por encima de otros o de otras, lo realizan. Y esta sensación de poder se despliega en su entorno más inmediato. ¿Cuál es el entorno más inmediato que tienen? El laboral. El laboral. Parte de esas características, de esta sensación de poder que es el basamento del hostigamiento, es la extraversión y la dominancia. Y este tipo de contextos generan la creencia en estas personas que pueden abiertamente realizar estos actos
con total impunidad y con total normalidad. Entonces, lo que tenemos que advertir aquí es que parte de los esfuerzos que tiene tanto el reglamento como la ley es darle una connotación específica lo más objetiva posible. Si estamos frente a una acción o a una actuación que no tiene una connotación sexual, no calzaría entonces dentro del supuesto de hostigamiento que estamos tratando el día de hoy. Si estamos hablando, a su vez, de que no se está generando un ambiente hostil, intimidatorio o humillante, entonces también tendríamos que preguntarnos si es que definitivamente estamos ante un acto que es de hostigamiento o no. El propósito entonces de la norma entra a tallar en que hay características del hostigamiento que no pueden ser desdibujados, pero también invita a la población que sea parte de una institución pública o de una institución privada que aprecie que ciertas conductas que no tenían mayor trascendencia fácilmente calzan en lo expuesto por la norma. Así también, otros dos componentes que tiene el hostigamiento son A, el riesgo psicosocial que genera para la víctima, y B, la amenaza que se da a la dignidad. La amenaza que se da a la dignidad. Finalmente, los casos de hostigamiento, sí, hemos verificado de que se hablan de conductas específicas, pero tenemos que advertir lo siguiente. Podría darse el caso, por ejemplo, de una conversación que se realiza entre dos personas de connotación abiertamente sexual, de pronto sobre un encuentro íntimo realizado por uno de ellos, contándose de manera jocosa, entretenida, amena, abierta, explícita, detallada, con bromas, con menciones en doble sentido. Y hay un tercero que está escuchando todo esta cháchara. ¿Estaríamos frente a un caso de hostigamiento? Podría ser que sí. ¿Por qué? Porque calzaría en el tema de la conducta sexual, calzaría en el tema de los comentarios de connotación sexual, calzaría en el aspecto de cómo es que esta narración abiertamente sexual afecta a aquel testigo mudo de esta conversa, de esta charla. Nuevamente nos preguntamos, ¿el reglamento daría espacio para que en un ámbito estrictamente de productividad y de ejecución de relaciones laborales se realice una conversación entre dos dentro de las horas laborales con una connotación sexual y que sea escuchado por terceros y no tenga mayor trascendencia? Es que claro que va a tener trascendencia, porque esto no se vuelve un hecho no solamente aislado. La respuesta que quiere el reglamento es inmediata. Por eso es que no solicita que haya
una reiteración en el despliegue de la actuación. Basta una vez para que se realice, para que pueda actuar. Sea por una denuncia de parte, sea por una investigación solicitada de oficio, o sea porque una persona que no es la afectada directamente es la que solicita la intervención de la empresa a través de sus órganos de investigación en torno a este episodio. Entonces, sí tenemos que advertir que estamos ante escenarios totalmente habituales. Pero recordemos también otra cosa, y que tal vez no ha entrado en la reflexión del legislador. Hay algo bien claro. Hay una exacerbación de la sexualidad en todos los contextos colectivos. Eso es cierto y eso se reproduce a través de medios de comunicación. Pero a su vez, lo que se aprecia es que no hay un desarrollo o un espacio para que de forma individual una persona pueda volcar este ámbito de su sexualidad. No lo tiene. Entonces, sí resulta extraño que si llegando al trabajo has escuchado durante toda la calle música que tiene connotación sexual, has estado viendo en medios de comunicación, sea películas, sea contenidos de series que tengan abiertamente y en alto índice de connotación sexual, y más aún en redes sociales, lo que se exacerba es información de connotación sexual. ¿Cómo es que entonces en espacios del ámbito laboral pueda convertirse en un lugar totalmente aislado de ello? Hay una irreconciliación, por así decirlo. Pero lo que quiere este reglamento es tocar niveles macro, porque no solamente va dirigido a entidades privadas, va dirigido también a entidades públicas y también, sobre todo, va dirigido a centros de formación. Finalmente, para poder apuntar sobre todo en el tema de el material pornográfico que podría verse en espacios o en ámbitos laborales, recordemos una cosa, que nadie a ciencia cierta va a tener certeza si el contenido que se está compartiendo, ojo, o apreciando, se está visualizando menores de edad. Eso nunca se pregunta a la gente. Simplemente lo comparte y lo visualiza. Y lo reproduce y lo replica. ¿Por qué se menciona esto? Porque lo que se quiere aquí es advertir que de pronto ciertas situaciones o conductas inocuas daban pase libre a que este tipo de contenido pueda pasar sin mayor filtro. Aquí el filtro que está indicando el reglamento es no se comparte. En el ámbito laboral no se realiza. ¿Dónde se podría entonces dar el tema del hostigamiento? Solamente en el centro de labores, solamente en el lugar de la empresa, solamente en las horas de trabajo. No. Lo que está indicando el reglamento es que estos actos de hostigamiento que se han reseñado
en esta ocasión a través de la plataforma del Instituto de Capacitación Jurídica Mundo Jurídico, que se denomina para el día de hoy casos de hostigamiento, es que debemos advertir que el reglamento indica que con solamente el hecho de compartir trabajadores en otro espacio físico que no sea el centro de trabajo, también puede configurarse actos de hostigamiento. Por ejemplo, tras la jornada laboral, ir a un bar y libar licor, asistir a una fiesta de manera masiva, asistir a un concierto con los compañeros de trabajo, ir todos en conjunto al domicilio o a la casa de uno de ellos. Más aún, hacer una pasantía, hacer un viaje, compartir de pronto patrocinado por la empresa un evento, una conferencia, un diplomado, un curso de capacitación. En todos esos espacios que hemos reseñado también se puede configurar los actos de hostigamiento. Lo que reprime aquí la norma es que se tiene que advertir que la víctima, la presunta víctima, al día siguiente va a compartir con el presunto hostigador en el ambiente laboral. Va a tener que sostener relaciones laborales con la persona que ha desplegado estas conductas a las cuales se atribuye, independientemente que sea hombre o mujer. Pero lo que aquí también se rechaza y se persigue son las represalias. Las represalias que tiene la víctima al no acceder a este tipo de situaciones, o también al hecho de mostrar un abierto rechazo y sufrir por este tipo de acontecimientos. Bueno, quedamos entonces a la espera de sus comentarios, de sus preguntas. No se olviden, estamos en vivo a través del Instituto de Capacitación Jurídica, aquí en este programa que se denomina Casos de Hostigamiento. El día de hoy lo que hemos hecho es entrar a tallar sobre el concepto de lo que es hostigamiento, sus elementos por los cuales se configuran, el alcance que tienen los mismos y así también las características específicas que indica el reglamento y sobre todo preguntarnos por qué se da el tema hostigamiento. ¿La solución de esto era una solución cultural? Puede ser. Pero la génesis de esto es un tema de poder. Paso entonces a apreciar cuáles son las preguntas que se están dando aquí en vivo con las personas que nos están aquí acompañando. Muchísimas gracias por ello, gracias por su interés, por el enlace con nosotros. Aquí me indica, bueno, acá están preguntando sobre otro aspecto. Milagros Fernández nos dice a través de nuestra plataforma virtual: ¿cómo denunciar acoso en anonimato? Veamos. En principio, tienen que tener claro una cosa. Hay una exigencia expresa del tema de la reserva absoluta y de la confidencialidad del episodio. Si estamos hablando de una organización, sí, una persona que es testigo, que no es directamente afectado o afectada por estos actos de hostigamiento, puede formular su denuncia. No necesariamente tendría que hacerlo la persona afectada. O más aún, el comité de investigación o el delegado o delegada de la entidad pública o privada puede entrar a tallar y de oficio
realizar los actos de investigación y sobre todo emitir las medidas de protección inmediatas que se dan en 3 días hábiles, en menos de 3 días hábiles en favor de la víctima. El tema de la denuncia, lo que se preserva aquí es, más allá del tema de la reserva de la identidad, es que se pueda conocer las personas que son afectadas. La persona que directamente no está afectada, pero que está formulando la denuncia, tenemos que tener en cuenta que sí tendría que declarar en calidad de testigo. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos también están con la reserva y con el resguardo que toda persona merece, que es el debido procedimiento. Entonces, para estos casos sí es necesario conocer el contenido de los hechos y sobre todo quién o quiénes son las personas que están formulando ello. En todo caso, una manera de poder intervenir sin tener el detalle de una denuncia formulada por una persona es cuando los órganos de investigación ingresan a investigar de oficio. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Gracias también por el sumo interés que ha tenido respecto a este punto. Advertamos una cosa, el tema del hostigamiento sexual laboral se aprecia en su dimensión, no solamente, amigos, respecto a un tema de jerarquía. No estamos frente a un supuesto en el que solamente se pueda configurar esta actuación de pronto entre un empleador y un empleado o empleada. El contexto en el cual se puede llevar a cabo estos actos de hostigamiento también pueden ser a través de personas con las cuales sostienes una relación laboral, pero en tu mismo nivel. También pueden ser personas que tengan un rango superior, pero que pertenezcan a otros órganos, a otras oficinas. No necesariamente está correlacionado con la sujeción que debe existir directamente entre la presunta víctima y la persona a la que se le reputa o a la que se le está haciendo mención del tema de hostigamiento. Entonces, a raíz de esto, tenemos que abrir mucho más el espectro de lo que se va a entender por hostigamiento. ¿Estos actos pueden ser desplegados de manera esporádica? Sí. Basta solamente con una ocasión que ocurra y que genere estos ambientes que hemos indicado, hostil, intimidatorio, humillante. No es necesario la reiterancia y no es necesario tampoco de saber o de conocer cuál es la anuencia, la preferencia o el deseo o no deseo que tenía la víctima. Si le agradó o no le agradó. El espacio en el cual se está realizando esto ha sido en definitiva en un ámbito, en un ambiente laboral. Y es entre personas que manejan o comparten relaciones laborales. O sea, estos dos elementos cruciales para el hostigamiento sexual laboral nunca pueden ser obviados. También en una edición posterior vamos a poder abordar el caso o el supuesto donde sería o podría darse un tema de hostigamiento sexual entre personas que tuvieron en algún momento alguna relación amorosa dentro de un centro de trabajo. ¿Podría hablarse de hostigamiento? Eso también es otra interrogante que vamos a tocar más adelante.
pero los lineamientos que tiene el hostigamiento sí son claros, sí hay situaciones que de pronto ya no van a ser inocuas, ni tampoco estamos frente a situaciones que van a pasar por agua tibia. Las conductas que se están acá reprimiendo y sobre todo sancionando son aquellas que tengan o una connotación sexual, verbal o no verbal, física o de miradas, como ya le hemos indicado, o también puede hablarse de comentarios sexistas. Un comentario sexista es de pronto un comentario en el cual una persona de una manera puede ser peyorativa, promueve o refuerza estereotipos sobre ciertos atributos que debe tener una mujer o sobre ciertos atributos que debe tener un hombre. Y esto finalmente ya no se puede realizar. Porque, adviértase, las personas no necesariamente van a conducirse ni van a actuar como manda o como resignifica colectivamente la sociedad. Y por el hecho de que una persona esté fuera del molde o en el ejercicio libre de su personalidad, no enmarque dentro de esos cánones, que en realidad son estereotipos, no hay ni una sola justificación para hostigarla o para desembocar finalmente en prácticas discriminatorias. Agradecemos a todos ustedes su participación y el hecho de estar conectados también a este programa Casos de Hostigamiento. Va a ser emitido todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Y los temas que se van a tocar en esta oportunidad son sobre el concepto de hostigamiento, así como las causas del mismo. Y finalmente vamos a hacer un desarrollo de ciertos temas y ciertos aspectos. Como ya lo he adelantado en algún momento, en la próxima edición se va a tocar sobre lo que se entiende, lo que debería entenderse por comentario sexista. Las novedades del reglamento es que se quiera o no reconocer, no solamente se agota en un ámbito de conceptos jurídicos, sino también en prácticas sociales, aspectos que no tenían antes mayor trascendencia, pero que de pronto están tan enraizadas en nuestro día a día y en nuestra práctica social que deviene pues en una novedad, porque el reglamento lo que indica ahora, hoy por hoy, es que un comentario sexista ahora puede configurarse sin mayor inconveniente en un caso de hostigamiento sexual. Ha sido un placer, ha sido un gusto también compartir con ustedes. De aquí muchos saludos a todos ustedes. Y finalmente me despido con la invitación para que nuevamente nos puedan acompañar en la siguiente edición, que será el próximo viernes a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Un beso.